Querida Marisa, efectivamente es un poco asustante, escalofriante ver tantas denominaciones, tantas iglesias, pequeñas, grandes, inmensas, lujosas, pobres, ricas, lujosas, majestuosas. En realidad, que es increíble pensar, ¿no? Que una doctrina que llama a la unidad, a la hermandad mundial, basada en un solo Dios, en un solo Hijo y en un solo Espíritu Santo, se haya dispersado y dividido tanto. Pero vamos a tener que hacer historia para poder entender el problema, ¿no? Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él tomó a su cargo la responsabilidad de educar a los apóstoles, a sus discípulos en persona. Él fue quien instituyó las normas de lo que sería la iglesia primitiva de Jesucristo, la iglesia que fundaría y que Pedro sería el pilar de esta primera gestión de la iglesia de Cristo en el mundo. Tuvo la paciencia de enseñarles día a día durante 3 años a los discípulos, haciendo una preferencia muy especial a los apóstoles, que eran el pilar de lo que se convertiría en el futuro de la humanidad, la doctrina cristiana, porque ellos fueron los testigos principales, los primeros testigos de Jesucristo, que nos darían a conocer a nosotros la verdad impartida por Jesús a la humanidad. Y desde allí entonces tenemos que nosotros darnos cuenta de que esa es la iglesia verdadera de Jesucristo, la iglesia fundada por Jesús, administrada por Jesús, en donde Jesús es el maestro, el pastor, la guía, la luz, la verdad y la vida. Jesús entonces dejó formando esta iglesia de personas, porque de eso se trata la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia de seres humanos, de padres e hijos, de familias, de esposas, de ancianos. Es una iglesia de hombres, y esto hay que entender, nosotros somos una iglesia de personas, no somos una iglesia de edificios, ni de cuentas bancarias, ni de silletas, ni de sillones, ni de ídolos o pinturas famosas o cristales inmensos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de personas, es una iglesia de creyentes. En esa época, los creyentes o la iglesia de Jesucristo se reunía en la intemperie, se reunía en los hogares de los discípulos o de los creyentes, es decir, no tenían la intención de hacer una iglesia de edificios, ¿no? En donde una iglesia sea más rica, la otra más pobre, en donde el dinero se invierta en propiedades o se invierta en techos, en ventanas y en puertas valiosas o equipos de sonido, sino en exclusivamente en formar grupos de personas que seguían a Cristo. El aspecto de la propiedad, el aspecto de la riqueza económica, no estuvo jamás en los planes de Jesús. En ningún evangelio vemos señales de que las congregaciones o las iglesias tengan que tomar en su cuenta la administración de dineros, de bienes, de propiedades, que después se convirtió también en la administración de armas, lanzas, espadas, escoltas, soldados, que después también se mal utilizaron para provocar guerras y muertes. He ahí la distorsión del ser humano, ¿no? Que todo trata de hacerlo a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Hoy en día vemos congregaciones regadas y dispersadas en todo el mundo,
cada uno defendiendo, cada congregación defendiendo sus propias creencias, defendiendo sus propias doctrinas, implementando las doctrinas de Jesús como ellos quieren, y hemos llegado entonces a esta gran confusión, ¿no? De ver más iglesias y más separación y más desunidad de la que se puede esperar de lo que es una comunidad creyente en Dios Padre, creyente en Jesucristo y creyente en el Espíritu Santo. La iglesia de hoy en día se ha convertido en una iglesia de administración de dineros, de administración de ofrendas, de administración de títulos de propiedad. Y entonces yo me pregunto, y quiero hacerte esta pregunta a ti y a todas las personas que nos están viendo a través de este canal, es que todos estos edificios, grandes o pequeños, con forma de iglesia, con nombre de iglesia, pero que no es la iglesia de Jesucristo. Como les digo, la iglesia de Jesucristo es una iglesia de personas, de seres humanos, no de edificios. Entonces, han adoptado este nombre, ¿no? De iglesia de Jesucristo, de esto, de iglesia de Jesucristo, de lo otro. Iglesia. Y entonces, estas iglesias hoy en día están fomentando la riqueza, están fomentando la expansión económica. Todas estas iglesias tienen cuentas por pagar, por supuesto, y entonces he allí que las personas, los creyentes, se convierten en mercancía, porque estos pastores tienen estas propiedades a nombre de ellos, ¿no? Si ustedes recorren todas las iglesias de una en una, a ver quién está en el título de propiedad de cada iglesia, pues en ninguna van a ver el nombre de Jesucristo, ¿no? Va a haber un Juan Pérez, María Feliz, cualquier nombre de una persona o de una organización. Así que si usted lleva las ofrendas, pues no son realmente para acrecentar o engrandecer el reino de Dios, porque Dios no necesita de su dinero, ni necesita de sus propiedades, ni necesita de sus iglesias o de sus edificios. El ser humano los necesita para congregarse, pero Jesús no pensó en este tipo de organización capitalista ruin, ¿no? Podríamos decir que son ejemplos, mientras mejor es la iglesia, mientras más costosa es la iglesia, es un ejemplo más claro, ¿no? De la deshumanidad, de la falta de amor al prójimo que existe en esas congregaciones. Hoy vemos pastores que mientras más gritan y más vociferan, ¿no? Creen que a lo mejor es la manera más aproximada de lo que fue la doctrina cristiana. Y estamos viendo que en el mismo evangelio nos enseña Jesús la mansedumbre, a tratar a las personas con cortesía, con amabilidad. Imagínense a un Señor Jesús vociferando y gritando y con parlantes a todo volumen para conquistar las emociones de las personas, cuando Jesús estaba conquistando la mente y el espíritu. Y eso, señores, no se consigue con gritos ni con vociferar. A ver, ahora veo como una competencia de pastores, a ver cuál es el que más grita. Ese es el que a lo mejor se va más rápido al cielo. Esas son las falacias, las faltas de conocimiento de lo que es la verdadera doctrina cristiana. Y he ahí que dice Jesús que tenemos que cuidarnos, ¿no? De estos falsos maestros, de estos falsos profetas que nos endulzan con grandes edificios, nos conmueven con grandes propiedades, ¿no? Haciéndonos pensar de que la iglesia que tiene más dinero es quizás la iglesia más cercana a Cristo. Esta es una mentira muy grande. Tampoco quiero decir que las más pequeñas sean las verdaderas
iglesias de Cristo, porque ya estamos viendo que la verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia que Él mismo fundó. Así que solamente tenemos que mirar, regresar la vista a lo que es la iglesia primitiva de Cristo. Y seguir el hilo. Otra vez, o sea, volver a encontrar el hilo en donde nos perdimos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estamos ahora prácticamente sin una iglesia? Es como que hubo fallas históricas que tenemos nosotros que componer. No solamente nosotros, sino toda la iglesia de Jesucristo. Porque si todos somos cristianos y creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de componer los daños ocasionados por la historia, por la misma necedad, negligencia, ambición, avaricia del hombre. Tenemos que regresar nuestros ojos a la iglesia primitiva de Jesucristo. Esa es la única iglesia que es a la que tenemos que acudir. La iglesia de personas en donde hay 2 o más personas orando en nombre de Jesús. Allí está la iglesia de Jesucristo. Entonces esa iglesia puede estar en su propia casa, con sus vecinos, con su familia. No es necesario de que usted concurra a una iglesia majestuosa, no importa el título o el nombre que tenga, sino que simplemente estudie la doctrina cristiana, ponga su corazón en las manos de Cristo. Él es su pastor y Él es el líder de la iglesia que usted debe acudir, debe asistir. Y no es una iglesia física, es una iglesia espiritual. Gracias a Dios, hoy en día la Biblia está en todas partes y los libros de investigación están en todas partes y los videos y las películas y la televisión y los canales como este están proliferados en todo el mundo. Así que no es difícil encontrar la doctrina cristiana, pero ¿cómo la aplicamos? Eso es lo importante. Aplicarla sin avaricia, sin codicia, sin necesidad de crear muros y crear techos, ¿no?, para una supuesta casa de Dios, que Dios no la necesita, porque esos son los engaños de Satanás a través de estos falsos pastores y de estos falsos ministros. Así que, ¿a qué iglesia tenemos que ir? Pues a la iglesia primitiva de Jesucristo, que no es una iglesia física, sino una iglesia espiritual.